Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas. Hola, este es su programa Metajusticia, el día de hoy con un tema que es la violencia, pero la violencia infantil, con una especialista, la doctorando Nayeli Sandoval, especialista en lo que son derechos humanos, en derecho internacional de daños y todo lo que es el ámbito del derecho civil, especialmente lo que es la reparación del daño, responsabilidad del Estado. ¿Y qué nos comentas de esta violencia infantil? ¿Qué tipos de violencia hay desde que están viviendo en una familia, en un hogar? Bueno, pues el tema que comentas es muy importante. ¿Por qué? Porque desde la niñez nosotros pues pudiéramos ver afectaciones en el desarrollo del menor. ¿Por qué? Porque desde la casa podemos ver cómo hay maltrato, malos tratos de los padres hacia los hijos. ¿En qué se traducen esos malos tratos? En indiferencias. A lo mejor no les tenemos la paciencia para poder enseñar, nos olvidamos que están en un procedimiento de aprendizaje, que todo como tal es un proceso también, y pues como padres a lo mejor no tenemos el tiempo ni las ganas, a lo mejor estamos muy cansados y nos olvidamos la importancia que tiene el educar a nuestros hijos. Pensemos, por ejemplo, en niños en donde hay hogares en donde a los niños se les utiliza para poder ser explotados laboralmente, en donde no nos damos cuenta que a lo mejor la pareja que acaba de llegar a nuestra vida o que a lo mejor no tan recientemente llegó a nuestra vida, no mira con buenos ojos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ven en ellos que le quitan el tiempo de atención a esa persona. Un rival, digamos. Digamos como un rival. Entonces, ¿qué es lo que pasa delante de ti, pareja? Ay, sí, mis niños, yo los quiero mucho, pero cuando no está esa persona o que la pareja tiene que estar al cuidado de los niños, a lo mejor ya no los atiende tan bien. Y a lo mejor ya lárguense por allá, no me estén molestando, etcétera, ¿no? Oye, mamá, fíjate que me molesta, fíjate que me trata mal. Ay, tú lo que tienes es que estás enojado porque la persona llegó a mi vida o porque está X persona en mi casa. No, debemos de ser muy cuidadosos, debemos atender todos esos foquitos de alerta. ¿Qué es lo que pasa? Específicamente la violencia de la niñez comienza en casa. ¿Qué es lo que va a pasar cuando un niño es violentado? Pues cuando sale a la escuela lo va a reflejar, necesariamente se refleja. ¿En qué se refleja? En las conductas y en los modos de relacionarse o interrelacionarse con los demás compañeros. Podemos ejercer el rol de ser personas violentadoras toda vez que somos violentadas en casa, o podemos tomar el rol pasivo dependiendo del propio desarrollo del pequeño. Y a lo mejor se deja violentar en exceso en la escuela. Te voy a comentar un caso que me sucedió de mochila segura. Me gustaba mucho participar cuando me tocó jugar el rol de mamá de niñas en edad escolar y me llamaban para esos para revisar la mochila de los niños al momento que entran a la escuela. Exacto, supuestamente para prevenir cuestiones de drogadicción. Ahí veías de todo, desde chicos, no que introducían bebidas alcohólicas y etcétera, pero me tocó ver el caso de un niño que saca sus cosas de la mochila y nos damos cuenta que llevaba un solo cuaderno, todo desarreglado, no traía regla, no venía como tal un orden en la mochila, no había tantos útiles en la mochila, una comida ya podrida, toda verde, inclusive los lápices, las gomas de tamaño muy pequeño, extremadamente usados y algunos ya inútiles para su uso. Entonces cuando yo le digo al niño, oye hijo, ¿y qué pasó? ¿Cómo vas escribiendo aquí? No, dice, pues ahí luego me prestan hojas, me prestan las plumas, me prestan los cuadernos. Pero entonces a mí me llevó a pensar qué está pasando en la casa de ese niño. Entonces a mí como mamá, me preocupó la situación del niño por esa falta de atención y de cuidado que debemos de tener los padres en cuanto a las cuestiones escolares de nuestros hijos. Ahora, si trasladamos esta violencia al ámbito educativo, entonces, ¿qué pasa con el maestro? Pero antes de entrar a esa parte, ¿podrán algunos de los espectadores decir que mucho hacen de alguna forma los padres para mandar a ese niño a la escuela si no tienen los recursos económicos para comprar los útiles? ¿Qué podrías comentar? Porque podría ser una salida, porque eso sería la parte de los útiles, más no la falta de cuidado
de poner en esa mochila una comida podrida, que ahí ya no tiene que ver nada con la cuestión de la pobreza o de la falta de recursos, sino hay una falta de cuidado. Y esa falta de cuidado en un menor se traduce en violencia. Así es. Por eso quise nada más comentar este asunto, para que no vaya a desviarse la atención de que la pobreza va acompañada de violencia. Hay violencia a todos los niveles. Sí, hay violencia a todos los niveles, pero efectivamente, cuando estamos hablando de una falta de atención a un deber de cuidado, ese menor, o sea, ¿qué es lo que yo le tengo que cuidar al menor? Que coma bien, que juegue bien, que vista bien, crearle un ambiente de cariño en donde la persona se sienta estimada, querida y pueda desarrollarse libremente como lo manda nuestro artículo 4 constitucional. Y volviendo a lo mismo, esto de vestirse bien, no estamos hablando de vestirse de marca. No, de vestirse ninguna manera. bien es con los recursos económicos que tengamos, tratar de que el niño tenga por lo menos su ropa limpia. Su ropa limpia, su ropa digna. Esa es la parte Así es. Mira, ha habido casos de extrema pobreza. En donde tú puedes pensar, a lo mejor el niño no tiene el recurso para poder comprarse los útiles, pero sencillamente con manifestarlo a la escuela tiene el deber de proveer a ese niño de las herramientas necesarias para poder educarse. ¿Qué es lo que tienes que hacer, mamá, cuando no tienes el dinero? Ya ven que hay ahora publicidades, eran muy buenas a mi punto de ver, las cooperaciones escolares que se hacían entre papás, porque cuando como sociedad cooperativa, como sociedad escolar, tú te detectabas algunas necesidades, como este caso que te comento, entonces había la posibilidad de poder decir, desviamos este recurso para poderle comprar este material al niño. Y de esa manera el niño podía continuar con sus estudios. Por ejemplo, en las escuelas de tiempo completo, donde el niño no tiene para pagar el alimento, a lo mejor la cooperativa o la asociación de padres de familia podía asumir ese costo sin ningún problema. Pero ahora, como te dicen, ya no des las cuotas, efectivamente no es obligatorio, nadie tiene por qué obligarte, pero no abusemos de esa situación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el Estado? El Estado finalmente es un garante, es una persona jurídica obligada a respetar ese derecho a la educación. ¿Qué te parece si eso lo vemos en el siguiente bloque? Perfecto. Metajusticia, regresamos. En Factor Renta, te adelantamos las rentas por cobrar. Recibe hasta un año de renta adelantada al firmar el contrato de arrendamiento de tu inmueble y despreocúpate del cobro de rentas. Te ofrecemos liquidez inmediata. Te adelantamos hasta un año de rentas a la firma del contrato de arrendamiento, sin riesgos de impago. Cobra tu renta por adelantado y despreocúpate de los inquilinos morosos. Sin riesgo por extinción de dominio. Verificamos permanentemente la licitud de los inquilinos para que tu propiedad nunca esté en riesgo. Sin devolución. El dinero que recibes es un adelanto de tus rentas y nunca lo devolverás. Si el inquilino no paga, nosotros le cobramos a él, nunca al propietario. Para mayor información, visita factorrenta.com. Regresamos con su programa Metajusticia, comentando la parte de la violencia infantil en diferentes escenarios. Estabas ahorita comentándonos la parte del papel del Estado en esta violencia escolar para estos niños, digamos. Para este caso, sí, mira, como te comentaba, al ser el Estado un garante, al tener la obligación constitucional e internacional con los diversos instrumentos que ha firmado nuestro país y a los que se ha comprometido, recordemos que la educación es un derecho humano. Entonces, si partimos del hecho de que la educación es un derecho humano, el Estado está obligado a garantizar ese derecho. ¿De qué manera lo va a hacer? ¿De qué manera lo han hecho en nuestro país? Bueno, existen legislaciones y existen programas sociales que atienden esos grupos vulnerables. El factor pobreza, digamos, es uno de los elementos o una de las razones por las cuales se puede considerar vulnerable a una persona. Uno de los elementos, porque hablemos de grupos vulnerables, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Las mujeres en cualquier etapa de su vida, ya sea como niñas, adultas o ancianas, los niños, la pobreza, la extrema ignorancia, los indígenas, son personas vulnerables, personas con capacidades diferentes, etcétera. Entonces, en el caso de este niño, ninguna parte de la escuela, ningún maestro
yo vi que pusiera la atención, ya el año estaba bastante avanzado y yo no vi que hubiera habido una intervención por parte de la autoridad en detectar este punto medular para que el niño pueda ejercer su derecho a la educación. Sencillamente estamos acostumbrados, insisto, como sociedad a quedarnos callados y como autoridad a decir, pues si a mí no me dice mi reglamento, no lo puedo hacer. Efectivamente no lo puedes hacer, pero ahora recordemos que a partir de la reforma al artículo 1, toda autoridad, llámale el policía, el que sea, está obligado a respetar los derechos humanos. Entonces ahí posiblemente entraríamos en un conflicto y podríamos fincar una responsabilidad al Estado por esa omisión en esa actuación. Si sencillamente como maestros estamos detectando una situación de vulnerabilidad en ese sentido, lo correcto es hacer un comunicado a nuestras autoridades superiores y ellos determinarán, conforme a sus lineamientos legales, qué es lo que se tiene que hacer. Aquí entraríamos a otra parte también, que son la omisión por parte de los maestros que están viendo este caso y no están haciendo nada. O sea, ellos deberían de reportarlo directamente a la autoridad escolar y la autoridad escolar, en este caso el director, directora de esta escuela, tomar cartas en el asunto, llamar a los padres de familia y si los padres incluso no hacen caso, poder trascender bajo algo que es supremo, el interés superior del menor. Es correcto. Sí, inclusive a través de ese derecho humano, lo que se tutela es el interés superior de ese menor. ¿Cómo lo voy a hacer? A lo mejor si soy un director de escuela, sencillamente doy aviso al DIF del Estado o al DIF que me corresponda y digo, DIF, aquí tengo un grupo vulnerable, una persona vulnerable y a efecto de que no se le violenten sus derechos humanos, yo cumplí con mi obligación de proteger, de preservar ese derecho humano. Ahora te toca, DIF, asumir el compromiso y recordemos que también a través de DIF y la Secretaría de Seguridad Social se establecen los programas correspondientes para que pueda bajar, digamos, ese recurso y poder atender esa situación de vulnerabilidad, si fuera el caso de la pobreza. Ahora bien, en el caso, como te comenté, que vi que la comida estaba echada a perder, pues denotaba un abandono total por parte de la familia. El uniforme del niño, o sea, no solo no le quedaba, sino que estaba extremadamente sucio y roto. Que situación que como sociedad también somos bien indiferentes. No obstante que, bueno, al menos aquí en la Ciudad de México hay un programa de útiles gratuitos, y el caso que se vio fue en la Ciudad de México, entonces tú no sabes si en realidad la persona o el tutor de ese menor recogió el recurso o su beneficio, lo aplicó, no lo aplicó, el niño tendría padres, no tendría padres. La verdad no sabemos cuál sea la situación personal de cada niño, pero como profesor vamos a trasladar ese caso al ámbito del profesor. Cuando tú ves que a un niño le pides material para X trabajo y no lo llevó, hay que detectar si a lo mejor es la actitud del niño o de verdad es porque no puede llevarlo económicamente hablando o porque a lo mejor tiene la posibilidad, pero no existe por parte del tutor un seguimiento, un cumplimiento a ese deber de cuidado del menor. ¿Y qué nos dices de la parte de las agresiones que al día de hoy todavía hay por parte de los maestros hacia los niños? No, pues es total. El desconocimiento de la legislación y de los derechos de los niños considero que permea en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universitarios. Por ejemplo, podemos dar... Y que es de escuelas públicas y privadas. Escuelas públicas y privadas. ¿Por qué? Porque las personas docentes no están conscientes de lo que significa lo que tú comentabas, el bien jurídicamente tutelado, que es la integridad del menor, ¿sí? La primordialidad de ese desarrollo del menor. Entonces, los maestros vulneran derechos de muchas formas, inclusive cuando ellos están conscientes de que un niño le llama a otro por un apodo, por una cuestión física y demás, y el maestro es omiso y no participa y no pone un límite. Ahora ya está protegido ese derecho y las escuelas en el ámbito público, privado y a cualquier nivel tienen responsabilidad civil y pueden ser indemnizadas esas víctimas directas y a su vez esa conducta de ese menor que está siendo agredido en la escuela
se refleja en todos los ámbitos. Si estás viendo que en la casa es evidente que en el ejemplo que te pongo, pues no hay un sano desarrollo del menor, que en la escuela pues tampoco hay quien le ponga atención, y si a esto le adicionas comentarios a los niños como eres un flojo, eres un vago, irresponsable, nunca cumples, estás dañando la psique del menor y estás trascendiendo tu trato en la propia vida del menor. Entonces, ¿qué es lo que vas a conseguir con ello? Una sociedad como la que tenemos. Hay un alto grado de corresponsabilidad, sociedad, padres, profesores. Pero que es importante no nada más quedarnos en ese ámbito de que hay responsabilidad o de quiénes son los culpables, sino que hay acciones jurídicas directas, sí, claro, para contener ese problema, y que lo vamos a ver en el siguiente corte. En Factor Renta, te adelantamos las rentas por cobrar. Recibe hasta 1 año de renta adelantada al firmar el contrato de arrendamiento de tu inmueble y despreocúpate del cobro de rentas. Te ofrecemos liquidez inmediata. Te adelantamos hasta 1 año de rentas a la firma del contrato de arrendamiento, sin riesgos de impago. Cobra tu renta por adelantado y despreocúpate de los inquilinos morosos. Sin riesgo por extinción de dominio. Verificamos permanentemente la licitud de los inquilinos para que tu propiedad nunca esté en riesgo. Sin devolución. El dinero que recibes es un adelanto de tus rentas y nunca lo devolverás. Si el inquilino no paga, nosotros le cobramos a él, nunca al propietario. Para mayor información, visita factorrenta.com. Continuamos con su programa Metajusticia, el día de hoy hablando de lo que es la violencia infantil, y en este último bloque vamos a ver violencia infantil en el ámbito escolar. Aquí hay una cosa que has comentado varias veces, que es el deber de cuidado. Y aquí es el deber de cuidado del maestro que está en la escuela, de la institución escolar, incluyendo administrativos, o sea, la escuela en su conjunto, que no pueden librarse de esta responsabilidad, de ese deber escolar. Me gustaría que se ha hablado, y en muchos foros se ha hablado de lo que es el bullying, y se trata de disuadir el bullying para que un niño no agreda al otro y todo. Me gustaría entrar a la parte dura, a la parte jurídica, porque si logramos pegarle a la escuela privada sin descuidar la escuela pública, donde más les duele es que es en el dinero, te aseguro que el director, que el dueño de la escuela, va a ser el primer interesado en erradicar el bullying. Así es. Me gustaría que comentaras esa parte. Quiero irme sobre esa escuela que está permitiendo el bullying, sobre esas omisiones del deber de cuidado de esos maestros y de esa institución educativa en su conjunto. ¿Tú qué harías como abogada? Mira, pues primero tendremos que identificar si estamos en el ámbito público o privado. Si estamos en una escuela pública, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como papá? Principalmente por escrito, siempre todo por escrito, hacerle del conocimiento al director, qué es lo que está pasando con mi hijo, quién fue, dónde fue, a qué hora fue, quiénes vieron. Sin esos 4 elementos que te acabo de mencionar, prácticamente cualquier queja va a ser desestimada. Nunca olvidar quién, cuándo, cómo, dónde y quién se enteró, sobre todo, para que tengamos nuestros testigos. El procedimiento en materia, pública, comienza con el escrito. A su vez, el director como encargado de la escuela tiene la obligación y el deber de inmediatamente, porque es inmediato, hay un protocolo inclusive de actuación por parte de la SEP tratándose de violencia, que a fin de erradicarla, el director aplica ese protocolo, debiera aplicarlo más bien, y dar de inmediato conocimiento a su superior esta situación. Y así se van en cadena hasta que llegan, dependiendo si hay el tipo de violencia que se sufrió fue de tipo sexual, entonces llega a una unidad que se llama Guamasi. En Guamasi hay un procedimiento interno, y aunque, pues a lo mejor, dicho sea de paso, tenemos que hacer una observación a esa Guamasi, porque es la unidad de atención de violencia a los niños en cuestiones sexuales, pero dentro del procedimiento de Guamasi no está contemplado jurídicamente hablando la atención directa a la víctima. Todo es a través de escritos. La Guamasi va a investigar a manera de escrito,
van, hacen una revisión física a la escuela, preguntan con los demás niños cómo era el tipo de relación con el profesor y el agraviado menor, etcétera, pero la investigación ahí se queda. Entonces, ¿dónde está la atención integral que tiene que tener una víctima de bullying? En el bullying debemos de identificar siempre que hay víctimas directas, víctimas indirectas y víctimas potenciales. Entonces, para que nosotros podamos ayudar como abogados, necesitamos esos elementos de circunstancias de tiempo, modo, lugar, y además identificar qué es lo que está pasando con el menor, que es la víctima directa. ¿Quién es la víctima indirecta? Los padres, porque a lo mejor esa conducta, si es de tipo sexual, va a tener repercusiones en mi hogar y en el desarrollo de mi hijo. Y como papá, pues a mí me va a dar un montón de problemas el estar atendiendo a mi hijo. La víctima tiene derecho a la reparación integral. ¿Qué quiere decir la reparación integral? A que se le cubran todos los daños que se le hubieran podido generar, llámese económicos, psicológicos y hasta morales. Pero aquí nos diría la gente, la parte sexual es las cuestiones extremas, que también es muy alta. Pero ¿qué pasa con las burlas de un grupo de niños con una niña que está gordita o un niño que está gordito, o porque está feo, o por lo que sea, que eso es el pan nuestro de cada día en la mayoría de las escuelas? ¿Cómo parar eso? Desde el punto de vista jurídico, con acciones legales en contra de las autoridades. Comienza, te repito, con una queja interno. Si lo quieres ver del ámbito, hay varias formas de atacar el problema. En el ámbito administrativo, es el procedimiento que te acabo someramente de describir. ¿Qué es lo que más también puedo hacer? Levantar una demanda de responsabilidad civil por daños, dependiendo del tipo de agresión. Si hay personas que están siendo vulneradas por su físico, por diferentes circunstancias y situaciones, una demanda civil en contra de la escuela, ¿sí? Y en contra de la persona que está siendo agresora. Recordemos que aunque son menores de edad, los papás tienen que responder por esos daños que se ocasionen a otros. Nosotros tenemos la responsabilidad de responder, digámoslo de esa manera, por los daños que ocasionan nuestros hijos a otros. Entonces hay que iniciar un procedimiento civil. Ahora, que dependiendo del tipo de agresión, pudieras determinar que hay lesiones. Dependiendo, por eso te digo, del grado de bullying. Si hay lesiones, una denuncia penal, que ello no implica, aunque yo inicie mi denuncia ante el Ministerio Público y se abra una carpeta de investigación, hay que ver ahí la omisión de la autoridad y hay que ver también ahí la conducta misma de esa violencia del menor, que implica que a lo mejor voy a tener una condena a largo plazo en cuestión de responsabilidad penal, pero ello no implica que como ya iniciaste el penal o como ya iniciaste tu procedimiento administrativo, no puedas iniciar una demanda por responsabilidad civil. Hay quienes opinan que esto es un exceso, pero te aseguro que cada causa tiene su causa. Entonces, eso es lo que yo le puedo sugerir a las personas que estén viviendo este tipo de problema. Ahora, que si sus hijos están en una escuela privada, directamente ahí la responsabilidad es de tipo civil, independientemente de la penal, pero además hay que ver aquí las cuestiones contractuales, porque por lo general esa relación se genera a base de un contrato. Tú te obligas a pagar, la escuela se obliga a educar o a proporcionar por lo menos el tipo de educación que supuestamente te ofertan y te dicen educación en valores, en respeto, en tolerancia. Entonces, si tú estás viendo que estás pagando por un servicio que te ofertan y que después resultó que a tu hijo no lo respetaron y no existen esos valores, tú puedes demandar esa responsabilidad por esa expectativa de vida que te dieron en cuanto a la educación de tu hijo, independientemente de los daños que hemos hablado. Que aquí es importante mencionar que diga lo que diga el contrato entre las partes con la escuela, entre los padres de familia y con la escuela, en primer lugar es un contrato de adhesión, donde los padres no estamos tomando parte en la elaboración del contrato, simplemente tenemos que aceptarlo porque nos lo impone la escuela, no podemos negociar con él, ya está hecho. Pero diga lo que diga el contrato, su contenido no puede ir en contra de las leyes, en contra de la normatividad, en contra de la Constitución, en contra de los tratados de derechos que involucran los derechos humanos, porque son derechos irrenunciables. Sí, son derechos. Entonces, ese contrato no nos puede frenar para tomar acciones y frenar de tajo el bullying, yéndonos directamente en contra de las autoridades. Llámese autoridad
el maestro del grupo, el director y todo el aparato administrativo. Porque nos hemos enfocado nada más a los niños, pero yo siento que gran parte de la responsabilidad es la omisión de los adultos, de todos ellos que están permitiendo. Pues este es su programa Metajusticia. Los invitamos a un siguiente tema. Vamos a invitar nuevamente a Nayeli, porque hay infinidad de violencia en la tercera edad, violencia en el ámbito laboral, muchas cosas que, si nos permiten, Nayeli, volverte a invitar, sí, con mucho gusto. Vamos a ir viendo los temas que son muy importantes como este. Pues muchas gracias por invitarme y pues gracias a ustedes. Este es su programa Metajusticia. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¿Qué te parece? Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas.